Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos a nuestra reunión general hoy 8 de noviembre con una celebración especial, Domingo para el Huérfano, un día que dedicamos en todo el mundo a los huérfanos, a la niñez vulnerable, para concientizar, para hablar acerca de ellos, para animarnos mutuamente a hablar de lo que la Iglesia de Cristo puede hacer en favor de la niñez vulnerable. Deseamos con todo lo que vamos a vivir hoy que Dios nos bendiga, que nos ministre, que su palabra sea exaltada y que muchos de nosotros podamos ser movilizados a bendecir la vida de aquellos que más lo necesitan, de aquellos que no tienen familia. Dice el Salmo 68 que Dios es padre de huérfanos y que Él hace habitar en familia a los desamparados. Y eso es lo que queremos vivir como iglesia de Cristo. Eso es lo que queremos hoy en este día celebrar, que la iglesia de Jesús pueda ser esa familia, esas manos, ese abrazo para los niños que no lo tienen. Así que deseamos que Dios nos hable en todo lo que vamos a vivir. Y el lema de este año para el Domingo para el Huérfano es Seamos luz, haciendo referencia a aquellas palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte, cuando Él decía que vuestra luz alumbre para que los hombres glorifiquen a Dios al ver vuestras buenas obras. Así que ese es el lema para este año. Por eso entonces ahora disfrutemos de esta reunión y vamos a ver el video lema que se titula Seamos luz. Luego vamos a escuchar una alabanza y también luego vamos a ver otro video que se llama Era huérfano. Pero antes de que podamos ver todo esto y disfrutarlo y ser ministrados por el Señor, vamos a orar a Dios para que Él bendiga esta nueva reunión. Padre amado, te damos gracias porque en este tiempo podemos estar juntos como iglesia celebrando el Domingo para el Huérfano. Señor, gracias porque en todas partes del mundo muchas iglesias están ahora abriendo las Escrituras en cuanto a favor de los huérfanos, como tú nos llamas, como es el mandato que nos has dejado como iglesia de visitar a los huérfanos, de ocuparnos de ellos. Así que nosotros también queremos hacerlo y queremos, Señor, que nos hables al corazón y que seamos transformados por tu palabra y por todo lo que vamos a disfrutar en este día domingo. Señor, bendícenos y te pedimos una vez más por aquellos niños que no tienen familia, por aquellos niños que necesitan el amparo y la ayuda de familia que los adopte, de familia que los cuide, de iglesia que los mentoree y que los ampare. Así que nosotros, Señor, queremos decir, heme aquí, envíame a mí, y de esta manera queremos ser bendecidos también por ti al ser guiados por ti. Señor, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. It is time for a change. Enough is enough. We are not taking it no more. We have churches on every corner. We are determined. We are not backing up. We are going to save our children.
life of a child.
I was an orphan. I was an orphan. I was an orphan. I didn't know my father. I was alone. Helpless. Helpless. I had no family. I didn't belong to anyone. To anyone. To anyone. I was an orphan. No one saw me. No one knew me. I was invisible. I was lost. I was lost. No one claimed me. No one said, "He's mine." She's mine. I was an orphan. I was an orphan. I was hungry. Like all the food in the world couldn't fill me up. I was vulnerable. Unprotected, at risk. Cold, tired. Tired. I'm tired. I thought I didn't matter. I thought no one cared. No one cared. I was an orphan. I was an orphan. I was an orphan. But I was found. But I was found. I was found. Someone stepped in, Someone saw me. I was sought. pursued, wanted. Known. I was an orphan. But now I belong. Now I belong. Now I belong. I'm embraced. A sister. A brother. I know my father. I know my father. I know my father. I was an orphan. But I am loved. At great cost. I am restored. I'm restored. And for the first time, I know that I am valued. prized. Forever. 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 I was an orphan. I was an orphan. I was an orphan. We're all orphans. So I care for orphans. So I care for orphans. I was an orphan. So I care for orphans. Muy bien, hermoso video, alabanza y que vimos, que pudimos disfrutar juntos. Y es impresionante este video que nos muestra de cómo piensa el que es huérfano, cómo pensaba el que era huérfano, y saber que cómo se sienten ellos. Nos tiene que movilizar como iglesia, nos tiene que animar a poder ser ese canal de bendición para amparar a los que más lo necesitan, como decíamos antes. Y el Domingo para el Huérfano se propone justamente concientizar, animar a los creyentes a visibilizar a la niñez vulnerable. Entonces quisimos producir un video, el Ministerio Juntos por los Huérfanos con la organización Somos, un video que muestre las estadísticas de la niñez vulnerable en toda Latinoamérica. Y entonces vamos a verlo ahora en un minuto, pero queremos que al ver estas estadísticas no pienses solamente en los números fríos, sino que recuerdes que en cada número que vas a leer ahí hay una vida, hay vidas, muchas vidas, millones de vidas representadas, y que muchos de ellos están a tu alrededor y alrededor de todos nosotros en toda Latinoamérica. Así que vamos a ver este video que nos muestra la realidad desfavorable que muchos niños y adolescentes viven en toda Latinoamérica, y la respuesta que tenemos que dar como cristianos de poder abrazar y bendecir a esos niños. Veamos este video de estadísticas. Situación de niñez y adolescencia en Latinoamérica. Estadísticas de niñez en Latinoamérica y el Caribe según UNICEF. 193 millones de niños y niñas en América Latina y el Caribe. 187.000 niños y niñas menores de 5 años mueren cada año en la región. Cada día, 67 adolescentes de 10 a 19 años son víctimas de homicidio. $72 millones de niños y niñas de 0 a 14 años viven en pobreza en América Latina.
5.1 millones de niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición crónica, principalmente en áreas rurales. 13.1 millones de niños y niñas viven en áreas de extremo riesgo de inundación. 13.4 millones de niños y niñas viven en áreas de alto o extremo riesgo de sequía. $7 millones de migrantes son menores de 18 años en el continente americano. Cada vez hay un número mayor de niños, niñas y adolescentes migrando por su propia cuenta, a menudo huyendo de la pobreza y la violencia en sus hogares o comunidades. Solo 6 de cada 10 niños y niñas de 3 a 4 años reciben educación en la primera infancia. 14 millones de niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo. 1.1 millones de adolescentes de 15 a 19 años han experimentado violencia sexual o cualquier otro acto sexual forzado, incluyendo desde la infancia. $62 nacimientos por cada 1000 adolescentes entre 15 y 19 años. 34.000 niños y niñas menores de 15 años y 77.000 adolescentes entre 10 y 19 años viven con VIH. Más de 8 millones de niños y niñas menores de 14 años tienen alguna discapacidad y están en riesgo de ser excluidos. 7 de cada 10 niños y niñas con discapacidad no asisten a la escuela. 50.000 niños y niñas con discapacidad viven en instituciones. 240.000 niños y niñas crecen en instituciones de cuidado, de los cuales 10% son menores de 3 años. Frente a esta grave situación que día a día viven miles de niños en Latinoamérica, Iglesia de Cristo, ¿cuál será nuestra respuesta? Muy bien, en este momento, luego de haber visto esta realidad, queremos ir ahora a la palabra de Dios. Queremos que Dios nos hable por medio de su palabra. Y en esta oportunidad estará con nosotros nuestro amado hermano Diego Medina. Y déjenme presentarlo leyendo su biografía para que todos conozcamos quién es él. Diego Medina está casado hace 16 años con Nedelka. Es padre de 5 niños por el milagro de la adopción. Actualmente es miembro de la iglesia Grace Community Church en Texas, donde sirve como diácono y traductor. Es ingeniero de redes y comunicaciones, disfruta el compañerismo con los hermanos y Dios lo usa en la consejería en temas de finanzas, paternidad y otros temas también. Así que nuestro amado hermano Diego Medina estará predicando la palabra de Dios y llamándonos a ocuparnos de la niñez vulnerable por medio de las Escrituras. Así que vamos a orar por él y por nosotros para que podamos recibir la palabra de Dios con gozo y ser hacedores de la palabra. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por todo lo que estamos viviendo en este día especial, Domingo para el Huérfano. Señor, pero ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Queremos pedirte una bendición especial para Diego y que tú lo utilices en medio nuestro, que tu palabra corra, que tu palabra sea exaltada y que seas tú el que nos llama, el que nos envía
pero también el que nos capacita y el que nos anima. Así que confiamos en tu palabra, descansamos en ella. Prepara, Señor, nuestro corazón para que la recibamos con gozo, pero también para que seamos hacedores de la palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Saludos, mis hermanos de la IBG Ituzaingó, en Argentina. Es para mí un placer y un gran honor saludarles en esta mañana. Mi nombre es Diego Medina y les estoy hablando desde San Antonio, Texas, donde soy miembro y diácono de la Iglesia Comunidad de la Gracia o Grace Community Church. Y aquí en San Antonio me encuentro con mi esposa Nedelka, mi esposa de 15 años, y mis 5 hijos. Nosotros, Nedelka y yo, tenemos la bendición de ser padres de 5 niños a través de la adopción. Y hoy, el domingo 8 de noviembre, donde estamos separando este día y le estamos dando el título de Domingo para el Huérfano, mi deseo es llamarlos a ustedes a que consideren el ministerio de la adopción. El ministerio de la adopción. Hay muchísimas maneras en la cual podemos nosotros servir al huérfano, tener un domingo para el huérfano, ver opciones de diferentes formas en que podemos servir y ministrarle las necesidades del huérfano. Pero en este momento mi deseo es que ustedes tomen el tiempo de hacer la pregunta: ¿estoy yo, está mi familia llamada por Dios para ministrarle al huérfano a través de la adopción? Entonces, con el propósito de ayudarles en esa pregunta, vamos a ver en este mensaje lo que es la adopción de acuerdo a la Biblia. La adopción de acuerdo a la Biblia. Este es el título del mensaje. Y bueno, vamos a ver la definición o cómo la Biblia nos habla de la adopción. Vamos a ver que el cristiano ha experimentado lo que es la adopción vertical, la adopción de Dios. Dios es nuestro Padre a través de la adopción. Y también vamos a ver lo hermoso de la adopción horizontal, la adopción que tú y yo practicamos cuando traemos al huérfano a nuestra casa y lo hacemos miembro de nuestra familia. Esa adopción horizontal es hermosa porque como propósito tiene el reflejar la adopción vertical que Dios ha hecho para con nosotros. Entonces, en lo natural, aquí en este nivel horizontal, aquí en la tierra, nosotros a través de la adopción podemos mostrarle al mundo una parábola viva de lo que Dios ha hecho en lo espiritual, en lo vertical, para con nosotros. ¿Ok? Entonces, me gustaría que comencemos leyendo nuestras Biblias en Efesios. En el libro de Efesios vamos a ver lo que Dios ha hecho para con nosotros. Tres cosas que Dios ha hecho para con nosotros, que nos va a ayudar a entender lo que es la adopción y lo que Dios ha hecho en la adopción vertical. Entonces comenzamos leyendo en el capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Paremos aquí un momento. Observemos lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Pablo le está diciendo que bendigamos, que él está bendiciendo a Dios Padre, a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios ha hecho algo para con nosotros los cristianos. Y eso que Dios ha hecho es que nos bendijo en toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? Esto fue lo que hizo Dios. ¿Ok? Pero ¿por qué hizo Dios esto? Mira lo que es. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto fue algo que Dios hizo, Dios determinó, Dios escogió y puso su propósito para que se cumpliese antes de que Él creara los cielos y la tierra. Entonces, quiero que veamos que esto que vamos a ver de la adopción, en el versículo 5, esto es algo que Dios tenía un propósito, que Dios había ya diseñado desde antes de la creación. Entonces, la adopción no es invento nuestro. La adopción no es creación del hombre. La adopción es creación de Dios. Dios, desde antes de la fundación de la tierra, desde antes de la creación, Dios había determinado la adopción. Entonces, quiero que veamos eso. Es sumamente importante que comencemos a ver la adopción desde una perspectiva bíblica. Y lo primero que tenemos que ver es que la adopción no es invento nuestro. Es algo que Dios estableció que fuese desde antes de la creación del mundo. Continuamos leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué nos escogió Dios en Cristo antes de la fundación del mundo? Número 1. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, yo les pregunto, cuando ustedes oyen, especialmente en este día, domingo para el huérfano, que hay un pasaje bíblico en particular que se utiliza mucho cuando tiene que ver con el huérfano en nuestro Nuevo Testamento. Y yo quiero que vayamos ahí, pero antes de ir ahí, volvamos a leer esto. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que Dios en Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Ahora, cuando hablamos de los huérfanos, no podemos hablar de los huérfanos sin hacer referencia a Santiago 1.27. Santiago 1.27 es uno de los pasajes bíblicos en nuestro Nuevo Testamento que claramente nos habla de que Él nos muestra el corazón de Dios, que ha sido, que es consistente con todo lo que vemos en el Viejo Testamento. Por cuestión de tiempo no vamos a hacer referencia a todos esos pasajes, pero sabemos que Dios siempre tuvo su oído y su corazón inclinado al huérfano, a la viuda, al desamparado. Y Él le dio a su pueblo instrucciones claras de cómo ellos deberían de cuidar y proveer para las necesidades del huérfano. Santiago toma esa idea, Santiago toma esa característica de Dios
del Viejo Testamento y nos las presenta en el contexto del Nuevo Testamento. Y nos lo dice en Santiago 1, versículo 27. Entonces, escuchemos lo que dice Santiago 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mancha, la religión pura y sin mácula delante de Dios es, parte de eso, guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, ¿ustedes habían pensado que el ir y ministrar las necesidades del huérfano, en este caso, o este domingo, pero las necesidades del huérfano, de la viuda, del desamparado, es una manera en la cual nosotros practicamos la religión pura y nos mantenemos sin mancha de este mundo, nos mantenemos separados de este mundo porque estamos haciendo las cosas que son agradables y que van de acuerdo con el carácter de nuestro Padre Celestial. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Pablo en Efesios. Pablo en Efesios nos está diciendo que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo con un propósito. Y ese propósito es que fuésemos santos, que fuéramos separados del mundo, que fuéramos como Él, como Dios, que mostráramos su carácter, su persona aquí en la tierra, que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Santos, que nos guardemos sin mancha del mundo, que no permitamos que la manera del mundo nos afecte a nosotros y nos manche, pero que sea el camino del Señor que nos mantenga santo y sin mancha delante de Él. Por eso, hermanos, hoy en este llamado a considerar el ministerio de la adopción como una posibilidad para nosotros en ministrarle al huérfano, he titulado este mensaje Adopción de acuerdo a la Biblia, porque yo quiero que pensemos bíblicamente. Miren, la motivación del mundo para adoptar es una motivación bien egoísta. Y nosotros salimos del mundo. Y nosotros tenemos que cerciorarnos de que el mundo no nos manche, de que el mundo no tenga influencia en cómo nosotros pensamos. O sea, yo los estoy llamando a que consideren la adopción. Pero ¿qué está pasando en su mente? ¿Qué cosas hay en su mente que tienen que ser renovadas? Como dice Pablo en Romanos, que tenemos que renovar nuestra mente para poder entender y comprender la perfecta voluntad de Dios. Entonces, yo les estoy llamando a que consideren si es la voluntad de Dios que ustedes, como familia, como iglesia, tomen este ministerio de la adopción. Y en este llamado tenemos que ver cómo estamos pensando. Yo quiero que vean cómo piensa la cultura en Argentina. Veamos este artículo publicado el 31 de julio del 2019, solo un año atrás. Un año atrás, las noticias publicó, esto se encuentra en noticias.perfil.com. Entonces, este artículo fue publicado y se titula Adopción en Argentina. La cara oculta del debate de la adopción. Y mire lo que dice este artículo. Este artículo comienza hablando de que adoptar en Argentina puede llevar más de 10 años. Y sin embargo, el 20% de los niños que son entregados a una familia son devueltos. Los motivos que le dan al Ministerio Público Tutelar, el MPT, son diversos. Una pareja se dio cuenta de que quería un perro y no un hijo. Otra prefería que fuera biológico. Así que cuando lograron concebir, restituyeron a los 2 chicos que habían adoptado.
Un nene recibió el peor regalo el día de su cumpleaños. Sus padres no podían tenerlo más y volvió al hogar de tránsito en el que había vivido. Miren las palabras. No existe ninguna ley que diga que el Estado le tiene que dar a un adulto un hijo. Tiene que haber una reforma cultural para que se entienda que es un instituto para satisfacer el derecho de los chicos y no una demanda de los adultos, explica Yael Bender, asesora general tutelar del MPT. En esa línea agrega: creo que el 90% de la cuestión pasa por ahí. Si van a adoptar para darle una familia, para cuidarlo, para amarlo, no va a importar el lío que haga después o los problemas que se vayan suscitando. Ahora, si lo adoptan para tener una familia perfecta, para cubrir el deseo del niño, para cumplir con los mandatos sociales, ahí suceden las devoluciones, porque van a empezar los conflictos que tenemos todos. Esto nos muestra que el pensar de la cultura, específicamente donde están ustedes, no es particular en Argentina, porque esto también se ve aquí en San Antonio, en Texas, en Estados Unidos. En el mismo año que nosotros estábamos adoptando, en el 2010, en ese año nosotros estamos en el proceso de traer a estos 3 niños a nuestro hogar. Una señora aquí en Estados Unidos había adoptado en septiembre del 2009, había adoptado un niño de Rusia. Y en abril del 2010 compró un pasaje de una ida, montó al niño en el avión y lo regresó a Rusia. Porque era demasiado. Porque el niño tenía secuelas de lo que había sufrido. Porque el niño tenía problemas emocionales. Y para ella era demasiado fuerte, demasiado el sacrificio de darle un hogar a este niño. Ella lo devolvió. Entonces, hermanos, lo que estoy compartiendo no es único para Argentina. Pero quiero que veamos cómo la cultura, cómo este mundo piensa. Y quiero que examinemos cuánto de este pensar está en nosotros. Porque nosotros estamos llamados a guardarnos sin mancha del mundo. Porque en Efesios dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, si queremos practicar una religión pura y sin mancha delante de Dios Padre, si queremos guardarnos sin mancha del mundo, tenemos que ver cómo estamos pensando en cuanto a este tema de la adopción, del ministerio de la adopción. Si vamos a nosotros a hacer la pregunta honestamente, y vamos a ir a la Biblia, y vamos a ver estos niños, y vamos a ver y a contemplar lo que Dios ha hecho para con nosotros a través de la adopción, y le vamos a preguntar a Dios si verdaderamente este ministerio de la adopción es para nosotros, tenemos que cerciorarnos de que no estamos pensando como está pensando esta gente en este artículo. Estas personas le dijeron al Consejo de Derechos de los Niños 4 palabras. Son las palabras más comunes que ellos escuchan. No lo quiero más. Le han entregado al niño y después de un tiempo, cuando se pone difícil, lo devuelven. ¿Y cuál es la justificación? No lo quiero más. Simplemente, no lo quiero más. Sin pensar las secuelas y el daño que le están haciendo a este niño. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Quiero compartir estos números con ustedes. Miren, este artículo nos da que en el país, en Argentina, hay 4.580 personas inscritas para adoptar. Hay 4.500 familias o personas que desean traer a un niño a su hogar. Y dice, y hay 2.731 niños en estado de adoptabilidad. ¿Por qué hay tantos niños esperando ser adoptados cuando hay tantas familias
registradas o tantas personas registradas para adoptar. ¿Dónde está la desconexión? Porque esto no se alinea. Mire lo que dice. El problema. Los futuros padres tienen demasiados requisitos y sus pretensiones no coinciden con los chicos que esperan a tener un hogar. Entonces, los requisitos de ellos son tan altos que los niños que están necesitados de un hogar no cumplen esos requisitos. Entonces, los niños esperando por una familia y ellos esperando por un niño, porque su manera de pensar, de acuerdo al mundo, no les permite traer a estos niños necesitados, con traumas, enfermos, a su hogar, para ellos ser un vehículo de sanación, de protección, de proveer ese amor que esos niños no han experimentado. O sea, el egoísmo de este mundo causa estas estadísticas. Miren lo que dice. La mayoría de estas personas, el 70%, están en etapa escolar, perdón, de los niños. El 70% de los niños que están esperando ser adoptados están en etapa escolar. Pero el 89% de los postulantes, los que quieren adoptar, quieren bebés de hasta 1 año. Eso no cumple, porque están buscando de 1 año hacia abajo, pero ya estos niños están en la escuela, ya no cumplen con ese requisito. Entonces, los niños se quedan desamparados, esperando por una familia, mientras que ellos esperan por un bebé que les llegue, cumplir esta fantasía que tienen. Dice, el 70%, que incluye al primer grupo, ahora está hablando de los padres, aceptan niños, o de los potenciales padres, aceptan niños de hasta 4 años. Ahora estamos hablando de las 4.580 personas que están registradas, o familias que están registradas, el 70% están dispuestos a aceptar niños de hasta 4 años. El 17% de hasta 8 años y solo el 1% de hasta 12 años. Entonces, hermanos, hay muchísima más información aquí, pero ella muestra el punto. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Qué es la adopción y por qué, como cristianos, vamos a adoptar? ¿Ok? Tenemos que buscar cambiar nuestra manera de pensar para no ser contaminados, manchados por la manera de pensar del mundo y poder presentarnos delante de Dios limpios, santos, renovados y hacer la pregunta para poder discernir si Dios nos está llamando a ministrar a los huérfanos a través de la adopción. Pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Eso fue lo que me pasó a mí. Cuando mi esposa Nederka me mencionó la posibilidad de que Dios nos estaba llamando a adoptar, yo no la dejé terminar de hablar. Ella dijo, y yo le paré. Y yo dije, no, yo quiero mis hijos biológicos. Porque mi manera de pensar todavía estaba manchada, estaba influenciada por el mundo. Y yo tuve que venir a estos pasajes que estamos leyendo y 1 año de estudios, Dios me renovó el pensar, donde yo pude ver que el ser padre es un regalo de Dios. Y Dios suple ese regalo por 2 medios. Biológicamente o a través de la adopción. Y el biológico y el adoptado, delante de Él, tienen el mismo valor. Y yo, como hijo de Dios, debo de verlo igual. Entonces, volvamos a nuestro pasaje. Estamos en Efesios. Ahora vamos a leer el versículo 5 del capítulo 1. Dice el versículo 5. Recuerden, estamos viendo que fuimos escogidos de antes de la fundación para algo. El primer es para que seamos santos y sin mancha delante de Dios. Ahora nos dice que en amor, habiéndonos predestinados desde antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinados, ¿para qué?
¿Para qué nos escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿Para qué nos predestinó Dios? Segundo, para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vean lo que está diciendo ese pasaje bíblico. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pregunta: ¿quién es Jesucristo para Dios? Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta: ¿tenía Dios una necesidad de ser padre? ¿Tenía un hueco en su corazón donde él tenía que adoptar para llenar esa necesidad de tener un hijo? Vea cómo piensa el mundo. Tiene una idea de lo que debe ser la familia. Entonces, ven la adopción como una posibilidad de llenar y cumplir con sus deseos. Esa familia que habló el artículo adoptaron a 2. Porque querían una familia, querían niños. Era algo social o era algo emocional, pero ellos deseaban eso. Ese es cómo piensa el mundo. Y a la manera que proveyó, que la unión de matrimonio proveyó un hijo biológicamente, desecharon a los 2 adoptados. Pero vean lo que está sucediendo aquí. Dios ya tenía a su hijo amado. Dios ya era padre. Él no tenía necesidad de adoptar ningún otro hijo. Ya él era padre. Pero sin embargo, él, desde antes de la fundación del mundo, te eligió a ti para que fueses su hijo. Muchas de estas personas en este artículo y en nuestra sociedad adoptan para cumplir un deseo. Y luego ven lo difícil, lo costoso que es esa adopción y devuelven al niño. Nuestro Padre Celestial no le importó el precio. Él voluntariamente pagó el precio para que tú y yo fuéramos hijos adoptados. Eso es sumamente importante, que nosotros entendamos el costo de nuestra adopción. Porque si vamos a ver la adopción de acuerdo a la Biblia, tenemos que comprender que la adopción conlleva un gran costo, un gran sacrificio. Pero el sacrificio de nosotros adoptar aquí horizontalmente es insignificante comparado al precio que Dios pagó por la adopción nuestra vertical. Para que nosotros fuéramos hijos de Él, Él pagó un gran precio. Y nosotros, para traer al huérfano a nuestro hogar, estamos llamados también a pagar un precio. Pero si tenemos las cosas correctas, en la perspectiva correcta, nos vamos a dar cuenta que el precio que nosotros estamos llamados a pagar es nada comparado con lo que Dios ha pagado. ¿Ok? Continuamos leyendo. Estamos, versículo 5 nuevamente. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue una decisión que Él tomó y Él ejecutó basado en esa decisión. Tercer para. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿Para qué Dios nos predestinó en amor? Para alabanza de la gloria de su gracia. Dios quiso mostrar la gracia, la gloria de su gracia. Él quiso mostrar su amor. Él quiso mostrar quién es Él. Quiso mostrar su carácter.
¿Qué motivación tenemos nosotros para adoptar? ¿La motivación del mundo? ¿Las motivaciones egoístas? ¿Las motivaciones de llenar un vacío? ¿Las motivaciones de tener la familia de acuerdo a nuestros sueños y nuestras expectativas? No. Nuestra motivación como hijos de Dios debe ser adoptar para la gloria de la gracia de Dios. Adoptar para que Él sea glorificado. Ese es el propósito del cristiano, considerar la adopción o el ministerio de la adopción. ¿Tú me estás llamando, Dios, a traerte gloria a través de este ministerio? ¿Tengo yo ese privilegio de traer al huérfano a mi casa y hacerlo miembro de mi familia a través de la adopción y sufrir lo que tengamos que sufrir para glorificar tu nombre? Para que tu gracia en mí sea glorificada, manifestada. Es un gran privilegio, hermanos, y cambia la motivación y nos mantiene puros de este mundo sin mancha. Vean lo que dice, continúa diciendo nuevamente, vamos a leer versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Paremos. Ahí está el precio. La redención, el pago de la sangre de Cristo Jesús, para que tú puedas ser llamado hijo de Dios. Para que tú tengas el privilegio de mirar al Creador del universo y llamarle Padre. Para que en el momento de tu angustia y de tu dificultad, tú tengas la certeza de que eres hijo en el amado y que el oído del Padre está siempre inclinado a escuchar tu clamor y que su brazo fuerte está siempre listo y dispuesto a venir a tu rescate. Porque Él pagó un gran precio por tu adopción. Él ha demostrado su gran amor para contigo. Tú disfrutas, tú, cristiano que me escuchas, disfrutas de la seguridad, del amor de Dios, de la seguridad de pertenecer a su familia. El cristiano que entiende lo que es la doctrina de la adopción, lo que es que Dios ha entregado a su Hijo, derramado su sangre para que tú puedas ser miembro de su familia, para Él adoptarte como hijo. El cristiano que entiende esto disfruta de algo que el que no lo entiende no posee. Es esa seguridad de nuestra salvación. Esa seguridad de nuestra relación con Dios, de hijo a padre. Tú no eres un hijo de segunda clase. La adopción, de acuerdo a la Biblia, que vamos a leer un poquito más adelante, te hace coheredero con Cristo Jesús. La adopción bíblica no crea hijos de segunda clase. La adopción bíblica produce hijos de igual estatura en derecho que el hijo natural, el hijo biológico, el hijo, el Señor Jesucristo. De esa manera nosotros tenemos que ver la adopción horizontal. Este niño que viene a mi casa es tan hijo mío como el que Dios me dio a través de la biología, a través del parto. Los dos, tanto el que viene de manera biológica como el que viene a través de la adopción, los dos son un regalo de Dios para mí, para mi hogar, para mi familia. Y los dos
están de igual estatura delante de Dios. Los dos son tan hijos míos como yo soy hijo de Dios con Cristo Jesús. Es sumamente importante entender eso, porque la doctrina de la adopción, infiltrada con la manera de pensar del mundo, produce inseguridad. Produce un cristianismo que nos hace creer que tenemos que comportarnos y vivir y actuar de tal forma para poder ganar la aprobación del Padre, para ser aceptos en el Padre. Mire la inseguridad que produce la adopción de acuerdo a la manera de pensar del mundo. Un niño adoptado por una persona que piensa como piensa este mundo es un niño que vive en temor. Del momento que haga algo malo, mis padres me van a regresar. Mis padres me van a regresar así como regresaron a estos niños. Eso es una destrucción, una inseguridad. Imagínense la próxima relación, la próxima posibilidad de tener un hogar. Si estos niños van a otro hogar, ¿cómo van a vivir ellos en ese hogar? El cristiano no vive así. ¿Y por qué nosotros vamos a hacer que el niño que viene a nuestro hogar, a través de la adopción, viva de esa manera cuando nuestro Padre Celestial, que nos adoptó, no nos trata así? Nosotros no somos hijos de segunda. Nosotros somos tan hijos como es Cristo Jesús, y el Padre nos ama a cada uno de nosotros como ama al Hijo amado. En amor nos predestinó. Somos hijos amados. Continuamos leyendo, hermanos. Versículo 7. En quien, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esta es la voluntad del Padre, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Para qué fuimos predestinados antes de la fundación del mundo? ¿Para qué fuimos escogidos antes de la fundación del mundo? ¿Para qué fuimos predestinados? Fuimos predestinados para tener una herencia, la bendición de Dios, la herencia de Cristo. En el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuevamente, voluntad. Hermano, esto es un acto de la voluntad. Dios determinó que Él iba a adoptarte. Y no importó el precio, no importó el sacrificio. Él se entregó a hacer lo que Él determinó hacer, de acuerdo a su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nuevamente, un propósito en la adopción es traer gloria a la gracia de Dios, es traer gloria a Dios. Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Herencia, nuevamente tenemos una promesa de parte de Dios. Tenemos una herencia que nos espera, que es segura, que ha sido garantizada con el Espíritu Santo puesto en nosotros. Versículo 14, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nuevamente, el propósito de la adopción
vertical. El propósito que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo era adoptarnos para alabanza de su gloria, para traer alabanza, para traer gloria a su nombre, para Él mostrar su carácter, mostrando su gracia y su amor en adoptarte a ti y a mí, que éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, rebeldes contra Dios. Y aún así Él mostró la gloria de su gracia para contigo. Y te bañó de su amor, derramando la sangre de su Hijo amado, para que tú y yo pudiéramos pasar de extranjeros, de enemigos, a hijos. Y como hijos, disfrutar de todos los beneficios de nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Eso es la adopción de acuerdo a la Biblia. Eso es el propósito de la adopción de acuerdo a la Biblia. El propósito de la adopción de acuerdo a la Biblia es traer al huérfano a tu hogar para ser miembro de tu familia a gran costo y sacrificio, para que ese huérfano reciba una bendición que es el amor que ofrece un padre, una madre, un hogar, la protección, la seguridad, la estabilidad de un hogar. Y todo esto debe traer gloria a Dios. Si no trae gloria a Dios, no es adopción de acuerdo a la Biblia. Vean lo que dice el capítulo 2, versículos 18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Cristo, nosotros somos hijos. Y por medio de Cristo podemos ir a Dios el Padre. Tenemos acceso a Él por medio de nuestro hermano mayor. Así que ya no sois extranjeros, ni advenecidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Y como miembros de la familia de Dios tenemos derecho a heredar, al igual que nuestro hermano Jesucristo. Bueno, esa es la adopción bíblicamente hablando. Esa es brevemente, así por encima, viendo lo que es la adopción vertical, la adopción de la familia de Dios, la adopción que Dios hace para con nosotros, sus hijos, los que creemos en Cristo y hemos recibido su sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Hermano, el Evangelio va mucho más allá de simplemente Dios nos da un corazón nuevo, Dios perdona nuestros pecados y nos justifica legalmente, y Dios nos santifica y nos conforma a la imagen de Jesucristo. Eso no es todo el Evangelio. El Evangelio es que no tan solo Dios nos da un corazón nuevo y nuevos deseos y una nueva naturaleza, sino que también Dios nos justifica. Pero no tan solo nos justifica y nos perdona nuestros pecados, pero nos toma y nos trae a su hogar, a su familia, y nos hace hijos y nos da todos los derechos legales de Cristo. Y nos pone a heredar, a ser coherederos de Cristo, y tenemos acceso a Él como Padre. Y en medio de esta relación de padre e hijo, Él nos conforma a la imagen de su Hijo mayor, nos santifica. Eso es el Evangelio. El Evangelio es una relación, sí,
Pero no es una relación con un juez. Es una relación que pasa de enemigo de Dios a estar delante del juez y siendo perdonado, pero luego invitado a ser miembro de la familia de ese juez y nunca más temer del juez o de la ira del juez, pero disfrutar de la seguridad y del amor de un padre. Eso es buenas nuevas. Y eso es la adopción vertical. Eso es lo que Dios hace para con nosotros. Ahora, esta hora, este momento es un llamado para que ustedes consideren el ministerio de la adopción a un nivel vertical. ¿Por qué nosotros, que hemos recibido la adopción de Dios y somos hijos de Dios a través de la adopción, por qué nosotros deberíamos de considerar la posibilidad de adoptar? ¿Dónde en la Biblia nos dice que tenemos que hacer eso? Leímos Santiago 1:27. Santiago 1:27 habla de que visitemos al huérfano, pero en ningún momento dice que tenemos que adoptar. Entonces, ¿es esto algo que debo de hacer? ¿La Biblia me da algún pasaje bíblico donde yo puedo ver que es algo que tengo que hacer como hijo? Bueno, si acabamos de ver el carácter del Padre y si acabamos de ver que el Padre nos amó de tal manera que nos adoptó y nos hizo miembro de su familia y somos miembros de la familia de Dios y fue a gran costo, si esa es la realidad que vemos en esta doctrina de la adopción y lo que Dios ha hecho para con nosotros, entonces consideremos el llamado que Pablo nos hace en Efesios 5. Vayamos al capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ok. Si acabamos de ver que el carácter del Padre fue la institución de la adopción y vemos que esto de la adopción no es invento nuestro, no es creación humana, pero es algo que Dios desde antes de la creación estableció y con su voluntad propuso hacer, y vemos que es el carácter de Dios de mostrarse como Padre a sus enemigos, que estábamos desamparados y sin esperanza en este mundo, y Él, a sacrificio suyo, le costó grande salvarnos, traernos, comprarnos, redimirnos por la sangre de su Hijo, para adoptarnos y hacernos miembros de su familia. Si eso es lo que vemos que nuestro Padre hace, y no tan solo hace, pero que se propuso hacer desde antes de la creación del mundo, entonces, ¿cómo puedo yo ver eso y no considerar que esa es una manera en la cual yo puedo ser imitador de Dios aquí en lo horizontal? Ser imitador de Dios. ¿Por qué ser imitador de Dios? Porque soy un hijo amado. Él ha mostrado su amor para conmigo de gran manera. Y ese amor que yo he recibido me debe mover a mí a hacer luz en este mundo y mostrar el amor del Padre para conmigo en como yo amo a mi prójimo. Hermanos, ahí mismo, en ese mismo capítulo, capítulo 5, versículo 7 dice, versículo 8 dice: porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como tu Padre. Sé luz como Él es luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia,
y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Traerle la justicia al huérfano y traerlo a nuestro hogar y proveer un lugar seguro y una familia y amor. Hermanos, si eso no es agradable a Dios, y si eso no es imitar a Dios, y si eso no es ser luz como Él es luz, yo no sé qué otra cosa podemos nosotros hacer que refleje tanto el carácter de nuestro Dios, de nuestro Padre. El Señor Jesucristo dice en Mateo 5, 14 y 16, vosotros sois luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean vuestras buenas obras y viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, ese es el propósito de la carta de Santiago de principio a fin. Que nosotros pongamos en práctica nuestra fe y hagamos buenas obras. Y haciendo estas buenas obras, Dios sea glorificado. Ese es el propósito de Pablo en llamarnos a ser imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, considera esas buenas obras. Y considera sí para tu vida, para tu familia, una de esas buenas obras es el ministerio de la adopción. Traer a un niño a tu hogar y darle una familia. Y mostrarle el Evangelio. Vuelvo a esto en un minuto, pero quiero que consideremos las palabras de Pablo en Efesios 2:10. Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo te puedo decir a ti que una de esas buenas obras que Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, cuando Él miró a Diego Medina y a Nedelka Medina, y Él se propuso adoptarnos, Él determinó desde antes de la fundación del mundo adoptarnos, y Él determinó buenas obras para nosotros, como sus hijos, y Él puso obras en las cuales nosotros pudiéramos caminar que reflejara su amor y su luz y le trajera gloria a Él. Yo te puedo decir a ti con certeza hoy que una de esas buenas obras para mi esposa y para mí es el ministerio de la adopción. Hemos adoptado 5 niños por la voluntad de Dios, y esas buenas obras fueron preparadas por mi Dios y Padre antes de la fundación del mundo para que yo y mi esposa andáramos en ello. Entonces mi pregunta es, ¿has considerado tú que tal vez el Señor te está llamando a esta buena obra? ¿A traer al huérfano a tu casa? ¿O ni tan siquiera te has tomado el tiempo de ver el carácter de Dios, ver que Dios es un padre de adopción, que es parte de su carácter y de cómo Él revela su gloria, y nunca se te ha ocurrido por la mente que tal vez esa es una forma que tú estás llamado a imitarlo, a traerle gloria a su nombre? Ese es un propósito de la adopción. Otro propósito de la adopción es proclamar el Evangelio. Y no estoy hablando de que porque adoptemos a un niño y eso refleja nuestra adopción vertical y estamos proveyendo una parábola viviente al mundo, que el adoptar a un niño proclama el Evangelio, porque no lo hace. Porque aquí, en este artículo que le leí, 20% de los niños son regresados, pero los otros 80 no. Y ese otro 80 personas, ese otro 80% de familias que quedaron con sus niños, no están proclamando el Evangelio.
si no son cristianos. La adopción horizontal en sí no proclama el Evangelio. Pero lo que sí proclama el Evangelio en la adopción horizontal es cuando alguien te pregunta, porque este mundo está pensando como el mundo. Y te van a ver adoptar a 1, a 2, a 3, 4, 5, tal vez más, gloria a Dios. Pero te van a ver adoptar y eso va a ir en contra de lo que ellos piensan. Y te van a preguntar, ¿y por qué tú estás adoptando? Y ahí viene la oportunidad, como hijos de Dios, de proclamar el Evangelio. Hermanos, el Evangelio no se proclama si no se usan palabras. Es necesario hablar y compartir lo que Dios ha hecho para proclamar el Evangelio. Entonces, parte de la adopción, de nuestra motivación de adoptar horizontalmente es, 1, reflejar lo que Dios ha hecho, proveer una parábola viva de lo que Dios ha hecho verticalmente. 2, proclamar la gloria de la gracia de Dios a través de la adopción, en nuestra dependencia de Él, que nos dé la gracia que necesitamos para poder pagar el precio y la dificultad que viene con la adopción horizontal. 3, proclamar el Evangelio al mundo que está mirando, que nos pregunta y se pregunta por qué estamos haciendo esto. Le podemos proclamar lo que Dios ha hecho para con nosotros. Y 4, proclamamos el Evangelio no tan solo al mundo que está afuera mirando, sino a los niños que hemos podido traer a nuestro hogar y ser miembros de nuestra familia. Y si tenemos también hijos biológicos, podemos proclamarle a nuestros hijos biológicos el Evangelio a través de esta parábola viviente que muestra en lo físico una ilustración de lo que Dios ha hecho en lo espiritual, y podemos proclamar el Evangelio a nuestros niños con la esperanza de que, al igual que tú y yo, fuimos bendecidos por Dios con una herencia a través de la adopción. Estos niños que vienen a nuestro hogar y son nuestros hijos, en la misericordia de Dios, Él se glorifique a la manera que nosotros fielmente proclamamos su Evangelio, que ellos también alcancen la gracia de Dios a través de la adopción del Padre, y que nuestro Padre Celestial pueda también adoptar a estos niños que nosotros hemos traído a nuestro hogar. Esa es la esperanza de todo padre cristiano, que sus hijos biológicos o adoptados puedan disfrutar y probar de la gracia que nosotros hemos experimentado a través de nuestra adopción en Cristo Jesús. De la paz que tenemos con Dios, la relación que tenemos con Él como nuestro Padre, el amor que experimentamos todos los días, en todo momento, y la gloria de su gracia que se ha manifestado en nuestras vidas. Hermanos, en esta hora terminamos y los dejo simplemente con esta petición. Consideren si Dios los está llamando a ustedes a tener el privilegio de vivir aquí en lo horizontal y mostrar a este mundo la gloria de la gracia de Dios que ha derramado en ti a través de la adopción. Pregúntale a tu Padre si Él ha preparado de antemano buenas obras para que tú andes, y si una de esas buenas obras es el ministerio de la adopción. Recuerda que en Argentina hay más de 2.731 niños esperando por un hogar que les muestre no tan solo el amor humano aquí horizontal, pero que les pueda mostrar
el gran amor de un Dios que entregó a su Hijo para que ellos puedan tener una relación con Él. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me han dado de hablarles. Y anhelo en el Señor poder visitarlos y ver sus caras y tal vez gozarme de que algunos de ustedes también han participado en este hermoso ministerio que es la adopción, que crezcan su familia a través del regalo de la adopción. Dios me los bendiga y continúen mostrando su luz e imitando a su Hijo, imitando a su Padre como hijos amados. Hasta luego. ¿Cómo podemos ser obedientes al mandato de Dios de cuidar del huérfano? Podemos orar por los niños y adolescentes que se encuentran en los hogares. Puedo adoptar a un niño o a un adolescente. Podemos satisfacer las necesidades materiales de los niños y adolescentes que viven en hogares. Puedo ser familia de acogimiento temporal. Puedo ser un mentor para un niño o un adolescente. Puedo amar, bendecir, servir, orar por una familia por adopción. Puedo dar de mis recursos, tiempo, dinero a un hogar de niños. Puedo amar, bendecir, servir y orar por una familia que acoge temporalmente a un niño. Nosotros podemos acompañar, animar y ayudar a quienes están comprometidos y trabajando con la niñez vulnerable. Puedo usar mis conocimientos y habilidades para defender la causa de los más vulnerables. Puedo capacitarme para saber cómo bendecir a los niños vulnerables. Puedo usar mis redes sociales para difundir el mandato de Dios de cuidar de los huérfanos. Podemos mostrar a Cristo y su Evangelio, siendo obedientes a su llamado. Porque la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La iglesia IBG Ituzaingó se compromete con la niñez vulnerable. Celebramos el domingo para el huérfano. Muy bien, gloria a Dios por su palabra, por los videos, por la alabanza, por todo lo que hemos vivido como iglesia. Que el Señor siga hablando a nuestros corazones, nos siga transformando para poder ser una iglesia que abraza al huérfano, que abraza a la niñez vulnerable. Como vimos en el video también, que podamos muchos de nosotros adoptar, otros cuidar temporalmente, otros mentorear, poder discipular a un niño o un adolescente que no tiene familia, otros ofrendar, otros dar de sus recursos, de sus pertenencias, otros dar con su profesión, dar su vida también para los niños. Así que Dios nos movilice y que juntos podamos cumplir con este mandato de parte del Señor, de poder visitar a los huérfanos, de poder ser familia para ellos, de poder abrazarlos y también de bendecir a las familias que hacen acogimiento temporal, a las familias que adoptan y a todos los que trabajan también con tanto esmero en favor de la niñez vulnerable. Como iglesia oramos por ellos y queremos que Dios los bendiga. Así que, amados hermanos, deseamos que el Señor siga obrando en nuestros corazones y que podamos ser cada día edificados para ser una iglesia que viva el Evangelio de Cristo, una iglesia que viva la misericordia y la compasión
y que, como dijimos antes al principio, que seamos luz y que los demás al ver nuestra compasión y nuestras obras de amor puedan ver que Dios es el que está obrando y que su nombre sea glorificado, que al vernos glorifiquen a Dios, pero siempre recordando que nosotros no somos los héroes de la historia, que el héroe es Jesús y que nosotros éramos huérfanos, nosotros somos vulnerables, pero el Señor por su gracia nos ha adoptado en su familia, así que ahora nosotros los que estamos siendo transformados y que no somos perfectos, podemos en este caminar de la fe cristiana bendecir a aquellos que más lo necesitan. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a nuestra amada iglesia IBG Ituzaingó en este domingo para el huérfano que hemos podido celebrar. Muchas bendiciones.